yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto es una frase bien importante. ¿Por qué? Porque vemos aquí en este párrafo cómo el Señor eligió a 3 personas por los siglos, de los siglos y de los siglos. Y yo les quiero explicar, porque por ejemplo Abraham es el padre de la fe, Isaac es su hijo, pero Jacob realmente no tenía que haber estado ahí. Suplantó. Realmente el que debería haber estado ahí se llama Esaú. Y les quiero explicar cuál fue el motivo por el cual el Señor permitió que esa frase que es célebre permaneciera Jacob y no Esaú. Entonces me gustaría que nos fuéramos Génesis. Jacob vivió hace 4100 años, entonces se ha seguido hablando de esta frase 4100 años y se va a hablar todavía aún después del retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Va? Génesis 25, vamos a leer del 20 al 22. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Algo bien importante que dice la palabra de Dios. Los niños, lo que es Jacob y Esaú, luchaban aún dentro del vientre. Había uno más fuerte, pero había uno aún más inteligente. ¿Quién creen que era el más fuerte? De hecho, Esaú era experto en caza, o sea, cazaba animales, pero aún así vemos que realmente el que se llevó la bendición de estar en esta frase, aún así fue este Jacob. Y yo les quiero explicar ahora el por qué. Dice más abajo en el 24, dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, eran gemelos, lo que era Jacob y Esaú eran gemelos. Dice, y salió primero el rubio, dice, y era rubio, y era todo velludo, como una pelliza, dice, y llamaron su nombre Esaú, y después salió su hermano, dice, trabada su mano el calcañar. ¿Saben qué es el calcañar? El calcañar es esto, el tobillo, es el calcañar. Dice, al calcañar de Esaú, fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Imagínense, ¿por qué creen que Jacob tenía trenzada la mano el calcañar de Esaú? Quería salir primero. Había una pelea dentro o sea, la Biblia dice que había inclusive una pelea dentro del vientre de su mamá. Entonces, pero salió primero el más fuerte, pero eso no quiere decir que Jacob estaba aferrado a salir primero. O sea, sacan a 2 niños y ven la mano de Jacob trenzada al tobillo, al talón de Esaú. Entonces imagínense, desde ahí podemos ver qué tenía Jacob, qué hizo, y eso les va a ayudar mucho. Si ustedes aplican esto, les aseguro que su 2025 y lo que resta de años de vida, si aplican lo que hizo este hombre, es una palabra de verdad bien poderosa. Si aplican ustedes esto, les va a resultar el año increíble, ¿va? Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto y habitaba en las tiendas. O sea, él era tranquilo, que era un hombre bien estratega. Y dice, fíjense lo que pasó. Dice, y guisó Jacob un potaje. Volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Dice, por tanto fue llamado su nombre Edom. Dice, y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. ¿Quién le pidió a quién la primogenitura? Le pidió Jacob, le pidió a Esaú, porque Esaú había salido primero. Pero imagínense que desde el vientre de su madre, él ya deseaba la primogenitura. Él se aprovecha de la situación, ¿y qué es lo que le responde Esaú? Esaú le responde, he aquí, yo me voy a morir. Dice, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Este hombre literal menospreció la bendición. Menospreció la bendición. Aquí vemos a un hombre, tenía un sentido espiritual muy alto, porque por ejemplo yo soy el primogénito de mi familia. Si me dice mi hermana más chica o mi hermano más chico que si yo le vendo su primogenitura, o sea, no me cabe en la cabeza porque biológicamente es imposible. Pero espiritualmente ahí se puede. ¿Por qué? Porque el primogénito tenía una bendición, que era pues la bendición del primogénito. Siempre el Señor, recuerda hasta como las primicias, siempre el Señor al primogénito le da una cierta bendición. Vendió la bendición por un plato de lentejas, y creo que eso le pasa a muchas personas. Les voy a explicar algo. La semana pasada yo estoy yendo también a predicar los sábados a lo que es
un centro de rehabilitación. Y me acuerdo que yo invité a Abner, si saben quién es Abner, es el de la guitarra. Le dije, Abner, acompáñame a lo que es llevar la palabra, llévate la guitarra para que toques. Y fíjense lo que me dijo, sí, me dijo, déjame lo pienso. El sábado yo estaba orando en la mañana y de repente me escribe a las 5:30 de la mañana y me dice, Daniel, ¿sabes qué? Siento si ir. Dije, órale, vente. Y curiosamente me agarra y me dice Abner, cuando llega, me dice, te digo algo, me dice, me habían invitado, Michael, una persona que conocemos, a comernos, ¿qué me dijo? Algo en el centro, en el mercado de abastos, que es como algo que lleva puerco y, ¿cómo se llama? Es una sopa. No, en la mañana. Es menudo. Un menudo. Sí. No, una sopa. Y yo me quedé así cuando me dijo, wow, o sea, me dijo, te estoy diciendo la verdad. Me dice, realmente me invitó y yo hasta me la pensé, pero dije, no puedo poner en segundo lugar a Dios por un menudo, ¿no? Y justamente pasa algo así. O sea, ¿cómo? Decimos, es que ¿cómo es posible que alguien venda algo tan preciado por algo tan bajo? Y realmente sí pasa. Probablemente a ti y a mí nos puede pasar. En las circunstancias pues, del día, de que a veces preferimos buscar cosas que no tienen ningún provecho y reemplazamos la palabra de Dios por algo que no nos va a dar absolutamente nada. Esaú menospreció esa primogenitura. Él dijo, pues me voy a morir, ¿para qué me va a servir? Pero lo que no sabía él era que ese nombre iba a perdurar por los siglos de los siglos. Debía de haber dicho esa frase, el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Y no, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Por una negligencia, por simplemente decir, pues ¿de qué me sirve? Le dijo, júrame que me vendes tu primogenitura. Y el Señor se la contó. ¿Por qué? Porque el Señor estuvo presente en esa transacción. Algo bien curioso, Jacob conocía perfectamente las leyes espirituales. Hay leyes espirituales que aplican, nos guste o no. Yo tiro la llave esta y se va a caer. ¿Por qué? Porque estamos regidos bajo la ley de la gravedad. Las leyes espirituales funcionan igual. Entonces, si tú aplicas las leyes espirituales, te puede ir bien, vas a prosperar, vas a ser feliz, vas a tener vida eterna. Pero si nosotros ignoramos lo que son las leyes espirituales, ¿qué va a pasar? El Señor va a respaldar nuestra propia decisión. Y después cae pobreza, cae tristeza, un hoyo en el corazón que después tratamos de buscarlo con un montón de cosas que lo único que hacen es nos van haciendo el hoyo más grande. Cavamos más el hoyo y más el hoyo y más el hoyo. ¿Por qué? Porque no entendemos que las leyes espirituales las tenemos que acatar. Si no las acatas, vamos a ir de mal en peor. Este hombre era un estratega, realmente era un estratega. Le vende la primogenitura, no pasa nada. Llega el momento en el que el papá, que era Isaac, iba a fallecer. Y él le iba a entregar, será tradicional que el padre de familia le pasara una bendición al hijo. Entonces, la Biblia narra que Rebeca, que era la mamá de Jacob y Esaú, ella amaba, o sea, no amaba, pero sentía un cierto favoritismo hacia este Esaú. E Isaac tenía un cierto favoritismo hacia, perdón, al revés, exactamente. Rebeca hacia Jacob e Isaac hacia Esaú. Pero él estaba ciego, o sea, ya estaba literal anciano. Y le dijo a la mamá, ¿sabes qué? Le dice el papá esto, hazme un guiso, como a mí me gusta, tráemelo, come, dice, para que yo te bendiga antes que mueras. O sea, literal, ya estaba así en las últimas, ¿no? Entonces vemos que este Esaú agarra, se prepara, agarra el arco, va a cazar, pues imagínense, pues no es así como que ir a la carnicería, ¿no? No es como ir a la carnicería y pues ya dame 1 kilo de arrachera. O sea, realmente era ir, probablemente eran horas, o sea, probablemente eran todo el día ir a cazar, no sé, un venado, no sé qué fue a cazar, pero fue a cazar, probablemente tardó, ¿qué? 5 o 6 horas. Llega, prepara el guiso, pero antes de eso, la mamá le había dicho a Jacob, ¿sabes qué? Tu hermano fue a cazar, yo te recomiendo que tú agarres y te presentes como si fueras tu hermano. Pero todo esto Dios lo permitió. ¿Saben por qué Dios lo permitió? Dios no lo hubiera permitido. ¿Saben por qué Dios lo permitió? Porque vendió la primogenitura. Hay cosas que aunque nosotros no creamos, van a pasar. Muchas decisiones importantes en tu vida, dependen de tus decisiones.
Si tú aprendes a captar el mundo espiritual, te puede ir re bien en la vida. Te puede ir re bien en la vida. Y no nada más en la vida. Espiritualmente, vas a sentir un gozo en el corazón. La Biblia dice que, un ejemplo es que se lo he dicho, pero recuerden, como Deuteronomio significa repetición. Si tú repites algo, lo traes constantemente en tu cabeza. El que pone primeramente el reino de su justicia, todas las demás cosas le salen por añadidura. Entre esas muchas. Hay muchas leyes espirituales que si tú las aplicas, te van a ir bien. Probablemente no las vas a ver inmediatamente. O probablemente sí. A mí hay veces que de repente una respuesta de Dios, porque yo pongo en primer lugar a Dios, rápido veo el actuar de Dios. A veces hay unas que me tardan un poco más, pero Dios no miente. Dios cuando dice que te va a bendecir, porque tú pones en primer lugar a Dios, eso va a pasar. Aquí vemos algo que fue contrario. Trajo una bendición para Jacob, pero trajo una maldición para Esaú. Esaú decidió vender su primogenitura. Inclusive, bueno, eso se lo voy a contar al final, pero sabían que Jacob, gracias a Jacob, el nombre del país Israel viene de parte de Jacob. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Ahorita al final se los voy a explicar. De hecho, el significado etimológico tiene que ver con el nombre de Jacob. ¿Ok? Vamos a ir al 27, 30 y 35. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, dice que Esaú su hermano volvió de cazar y hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó anteriormente a esto? Recuerdan que había llegado este Isaac, se le presenta a su padre Jacob y le dice, pero oye, pero tú, o sea, inclusive la Biblia dice que él escucha la voz de Jacob, pero estaba velludo. ¿Por qué? Porque se había puesto él como un, no sé, como algo de piel, o sea, como de animal. Entonces él se había acercado y le había palpado lo que eran los brazos. Y dice, es extraño, dice, tu piel es como de Esaú, pero tu voz suplanta pues a su hermano, ¿no? Y total, Isaac termina bendiciendo a lo que es Jacob, y cuando llega Esaú, ya Isaac había bendecido a Jacob. Pues dice, y se estremeció Isaac grandemente, y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Y dice, y lo bendije y será bendito. Dice, cuando Esaú oyó estas palabras de su padre, clamó con muy grande y amarga exclamación y dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Ahora, ¿quién había sido? O sea, realmente no la tomó. Realmente él la vendió. Él con sus palabras, él juró que le iba a vender la primogenitura. Biológicamente es imposible, pero espiritualmente sí es posible. Espiritualmente sí es posible vender tú la bendición, vender una bendición. ¿Va? Entonces es bien importante. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza de este Jacob? Vemos desde su nacimiento, como dice la palabra de Dios, que él desde el vientre de su madre estaba luchando. ¿Cómo salió cuando salió embarazado? Cuando su mamá estaba embarazada, ¿cómo salió Isaac? O sea, la Biblia dice que él tenía trenzada la mano de Esaú sobre el calcañar, sobre el tobillo. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre aferrado. Esa es la enseñanza. Después vamos a ir viendo. Pero si tú te conviertes en una persona aferrada, vas a lograr muchas cosas. Hay personas que por cualquier cosa se dan por vencido. ¿Quién quieres ser tú? ¿Quieres ser de los Isaacs? ¿O quieres ser de los Jacob o de los Esaú? Fíjense, Esaú era fuerte. Era más fuerte que Jacob. Pero Jacob era inteligente y aferrado. Inclusive hasta para trabajar. Ustedes sabían que el trabajo inteligente es mejor que la fuerza bruta. Si ustedes aprenden esta enseñanza,
y aplican lo de las premisas que yo les había explicado, el siguiente año la pueden romper, pero tienen que entender esta ley espiritual. El Señor va a estar contigo, pero tú tienes que aplicar lo que este hombre dijo. Inclusive, y se fijan, dijo, y me suplantó él su identidad, le robó la primogenitura, pero no se la robó, él de menso fue y la vendió, es correcto. Es triste, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Fíjense, o sea, vemos toda la historia, Esaú fue el que habló. Por eso es bien importante las cosas que nosotros hablamos. Las cosas que tú hablas se vuelven realidad. ¿Por qué? Ustedes saben cómo fue creado los cielos y la tierra. Con la palabra. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es bien importante lo que tú hablas, porque así como el Señor creó los cielos y la tierra con el poder de su voz, con el poder de su boca, también como somos creación de Dios y venimos a semejanza de Él, también tú tienes un poder creativo en tu boca. No al grado del Señor. Tú no puedes crear un universo con la boca, pero sí puedes crear tu futuro. Sí puedes crear tu estabilidad, sí, inclusive tu estabilidad emocional. Como tú le hablas a tu pareja, como tú le hablas a tu gente, como tú le hablas a tus amigos, como tú le hablas al suegro, como tú hablas, eso va a determinar tu victoria o tu fracaso. La boca nos va a ayudar o a irnos para arriba o a irnos para abajo. Lo dice claro la Escritura. Aquí él fue realmente el que lo vendió. Claro que Jacob lo hizo intencionado, pero el Señor se la contó. Por eso es importante. Hay una parte en la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser astutos como serpientes e inocentes como palomas. ¿Qué hace una serpiente? Una serpiente es audaz. ¿Se fijan? Se mueve sigilosamente, piensa antes de atacar. Dice en Mateo 16, astutos como serpientes y mansos como palomas. Mansos como palomas. O, bueno, otra versión dice inocente como paloma. O sea, que realmente, tengamos la astucia, que seamos hombres. ¿Qué es astuto? ¿Alguien me puede decir algunos sinónimos de astucia? Ágil. Valiente. Sí. Inteligente. Si tú aplicas eso, te puede ir muy bien en la vida. Tienes que ser inteligente tú para actuar, para hacer las cosas, eso vas a lograr mucho si aplicas esta ley. Aquí vemos que no le correspondía a Jacob, o sea, es un lugar muy alto, de verdad es un lugar muy alto. Él es de los patriarcas de Israel. De él salieron las 12 tribus. Sí, claro, de él salieron las 12 tribus. Y curiosamente, fíjense cómo Esaú también tuvo 12 hijos. Esaú era hombre fuerte, ¿no? Jacob tuvo miedo. Y la Biblia dice que agarra y se va con su tío, que se llama Labán. Llega a la tierra de su tío y se encuentra a sus primas. Se encuentra a sus primas y se enamora de una prima de ella. Se enamora de una prima, pero bueno, como era anteriormente, no es como ahorita, el Señor sí permitía, ahorita no lo permite el Señor, pero anteriormente, pues no había mucho que escoger, pues porque pues eran pueblos muy pequeños, pues sí, o sea, al principio así fue. Sí, no había, o sea, simplemente eran pueblos pues pequeñitos, pues. Entonces la Biblia habla de que se va con su tío, se enamora de lo que es una de sus hijas, una se llama Raquel y otra se llamaba Lea. Entonces se enamora, dice la Biblia, que se enamora a primera vista de Raquel y le dice, ¿sabes qué? Pues me gusta tu hija, ¿no? Me gusta tu hija. Y pues dicen que Raquel era hermosa, ¿no? De aspecto. La Biblia dice que Lea tenía ojos bellos, pero como que le llamaba más la atención Raquel a Jacob, ¿no? Entonces le dice, ¿sabes qué? Pues me gusta Raquel. Le dice, va, te la doy, pero vas a tener que trabajar para mí 7 años. La Biblia narra que trabajó 7 años para Labán, que era, pues ahora sí, el suegro, que era el suegro y era el tío también, porque era hermano de su mamá. ¿Sí? Está medio confuso porque pues así era antes, ¿no? Sí. Así era antes. Entonces la Biblia dice que se enamora de lo que es Raquel y empieza a trabajar 7 años por ella y después dice la Biblia que ya cuando ya se cumplieron los 7 años, en eso, como estaba bendecido por Dios, la Biblia dice que él prosperó en todo, o sea que ganado, todo lo que hacía
prosperaba. Y Labán lo sabía, Labán podía percibir que realmente Dios estaba con este Jacob. Y así, cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, la gente lo nota, porque te empieza a ir bien en todo. Te empieza a ir bien en todo. Cuando realmente tú pones en primer lugar a Dios. Vemos aquí que este hombre, literal, ponía en primer lugar a Dios. Era un hombre, o sea, medio tracale, o sea, tenía sus cosas, pues como tú y como, o sea, todos tenemos errores en esta vida, la verdad, todos tenemos errores. Era un hombre decidido. Pasan los 7 años, prospera Labán pues porque era súper bueno para trabajar y aparte tenía la bendición de Dios. La Biblia dice que después de los 7 años, pues ya era la tradición, ¿no? De que, pues casi a obscuras, dicen que le pusieron así en el cuarto de bodas y le pusieron a la mujer. Entonces llega este Jacob, pues tiene sus relaciones pues de maritales, ¿no? En la noche y de repente en la mañana se despierta y ve a Lea y dice que se enoja y va con el suegro y le dice, oye, el trato no fue así, el trato había sido Raquel y no Lea. Y lo hizo estratégicamente porque como sabía que pues se iba a ir, lo que dijo fue pues me lo agarro otros 7 años y le negocié otros 7 años. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Se quedó con las dos. Trabajó otros 7 años, pero, o sea, trabajó 14 años por Lea y por Raquel, pero podemos ver a un hombre que aferrado, era bien aferrado, desde el vientre de su madre salió trenzado del tobillo de su hermano, era un hombre aferrado, y fíjense cómo la vida lo bendijo. Seguramente así era también en los negocios, porque si prosperó no es solamente, o sea, Dios te da una bendición, pero también tienes que trabajarla. Dios te bendice, pero no te va a bendecir en la cama, tirado viendo Netflix. Va a bendecir tu trabajo, va a bendecir el fruto de tus manos, va a bendecir tu esfuerzo. Y aquí vemos algo bien importante, hay que ser aferrados, pero no a lo loco, o sea, tenemos que pensar bien, estratégicamente decir, ¿sabes qué? Le apunto a eso. Y vas, así, y ¿sabes qué va a pasar? Vas a lograr los objetivos. ¿Por qué? Porque es una ley espiritual. Aquí vemos cómo este hombre consiguió la bendición de Dios, la bendición del Padre, consiguió, o sea, se hizo de 2 esposas. Realmente este hombre tenía 2 esposas, que eran las hermanas, y entre ellas había un conflicto. ¿Por qué? Porque Raquel no podía tener hijos. Y Lea sí, después de los primeros 4 hijos de Lea con este Jacob, después tuvo otro hijo con esta Raquel. Entonces así como que ya se empezó a nivelar, pero realmente sentía mucho coraje esta Raquel porque pues no podía tener hijos con Jacob, pero realmente Jacob pues sentía pues más amor por Raquel, y esta Lea pues se sentía menospreciada. Pero aquí podemos ver inclusive, y de hecho creo, eso es también para las mujeres, la verdad. Y para los hombres, o sea, no hay que aceptar menos. O sea, bueno, no es que traen 14 años para ti, pero tú te puedes dar cuenta cuando hay interés de alguien. Cuando hay interés de alguien por ti, ¿qué va a hacer? Se va a esforzar por ti, va a hacer cosas por ti. Tú no puedes esperar menos que eso. Cuando ves que alguien no se esfuerza por ti, realmente no hay mucho interés. Aquí vemos al espíritu de un hombre que dio todo por su mujer. Y eso también como hombres nos toca a nosotros hacerlo. Dar, ahora sí que, como dice la Biblia, así como Cristo amó a la iglesia, nosotros tenemos que amar. Obviamente cuando tengas una mujer no quiere decir que tú andes amando a todas las mujeres que se te pongan enfrente, ¿no? O sea, si Dios te da una persona con la que te cases, tienes que hacer eso, tienes que tú demostrar ese amor, ¿va? Les aseguro que este hombre fue feliz. Aún a pesar de que trabajó 14 años por su mujer, pero al final le aseguro que fue pleno, ¿no? Durante toda su vida. Pasan los 14 años y de trabajo por Raquel, tiene 12 hijos, de ahí se desprende toda la historia, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Y llega un momento, esto es bien interesante, fíjense, cómo cuando pasan los 14 años, Dios le dice que se regrese a la tierra de sus padres. Entonces, pero pues no se quería regresar solo, porque pues imagínense, trabajó 14 años y
pues tenía ya un montón de hijos, o sea, literal eran sus 2 esposas, y pues todo el hijerío que tenía, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue con su suegro y le dijo a Labán, ¿sabes qué? Pues compárteme algo de lo tuyo, ¿no? O sea, no me des tierras, pero dame ovejas. Pues porque se comercializaba la lana y todo eso, ¿no? Entonces, pues no quiso este hombre y le dice Jacob, vamos a hacer algo, dame, o sea, como lo peorcito, dame las ovejas que son así como, pues más manchaditas, o sea, la lana blanca era como más cara. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Dame la lana, las ovejas negras, y también dame las ovejas que están manchadas, así como las defectuosas, ¿no? Entonces quedaron en el trato. Lo que pasa es que lo que Labán hace es, agarra a sus siervos y les dice que se lleven todas las ovejas. Y se llevan las ovejas 3 días de caminar. Entonces, cuando era el momento para que Jacob y sus 2 esposas se fueran con sus hijos y criadas y todo, pues llega y no ve una que otra ovejilla, ¿no? Entonces lo que hizo este Jacob se quedó más tiempo a trabajar. Y fíjense lo que él hizo. Dice que en donde estaban pues donde tomaban agua las ovejas, él puso unas varas peladas. Y decía la Biblia que él hacía ver que las ovejas vieran esas varas. Y las ovejas que veían esas varas, le salían, o sea, daban a luz a ovejas negras, aunque eran blancas. Dice la Biblia que tuvo un montón de ovejas y él se fue con todas las ovejas. ¿Qué quiere decir? Que Dios no permitió que Labán le viera la cara. Obviamente, pues tenía ovejas allá ocultas, pero aún así la Biblia dice que le salían más fuertes, nacían más fuertes las ovejas negras, y las ovejas manchadas y pintas y eso, le salían más fuertes que las ovejas blancas. Entonces agarra un día, este Jacob se va con su familia, se va con sus ovejas a la tierra de sus padres, y llega Labán, se da cuenta, y dice que llega y lo persigue, ¿no? Persigue a Jacob. Y llega con él, y pues le dice, oye, ¿qué onda? Entonces negocian y le dice, oye, pues no hice nada malo, realmente trabajé tus 14 años, prosperaste, es mi familia y son mis hijos. Entonces quedaron en acuerdo, dijeron que pusieron como un trato de que de una piedra para allá no pasaba uno y pasaba el otro, y así fue como quedó el acuerdo, ¿no? Pero también había un problema, que su hermano Esaú, pues imagínense, traía o sea, se había ido Jacob años, y pues imagínense, después de haberle vendido la primogenitura y lo de la suplantación, pues yo siento que todavía Esaú sentía algo en su corazón, un cierto pues recelo, ¿no? Por lo que había hecho. Y la Biblia narra que de repente se lo encuentra. Y lo que pasa es que en vez de Esaú sentir un dolor, dice la Biblia que llega y le da un abrazo y le dice, pues tú eres mi hermano. Y le perdona la vida porque iba con 400 hombres. O sea, le hubiera podido quitar la vida, inclusive a su familia, pero no hizo nada. La Biblia dice que, ¿cómo se llama? Pues que le perdonó la vida. Y en ese mismo campamento, en lo que él iba llegando a su casa, hay una parte padrísima, es en Génesis 32, 22 al 24. Este es bien importante. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos. Tenía 11 hijos. Bueno, realmente le hacía falta otro, que era José, que nació más adelante, ¿no? Pero hasta este entonces tenía 11 hijos. Y dice, y los tomó pues, e hizo pasar por el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. O sea, lo que hizo fue, Jacob había un arroyo y los pasó, y él se quedó solo. Y luchó él con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando vio el varón, dice que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y lo descoyuntó. Y el muslo de Jacob, dice, mientras con él luchaba, dice que toda la noche tuvo una lucha, un varón, con Jacob. Pero podemos ver otra vez, era aferrado Jacob, dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Realmente era un ángel. Ese varón era un ángel. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué dice? Y has vencido. Ahora, el hecho de que la Biblia diga que vencí, ¿tú crees que realmente Jacob hubiera podido vencer a Dios? O sea, lo hace trizas en un segundo. ¿Qué quiere decir? Que Dios le puso una prueba y él venció. Venció Jacob. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios le cambió el nombre, le puso Israel.
sabían que el nombre Israel es en base, es gracias a esta persona que se llama Jacob. Oye, Daniel, es una historia increíble, no me la creo. Pues aunque no te la creas, el país Israel está gracias a este hombre. Pero fíjense, varias cosas que vemos aquí. Recuerden, Jacob conocía perfectamente las leyes espirituales. Hay leyes espirituales que si tú las aprendes a aplicar te va a ir bien. Él sabía perfectamente lo de la primogenitura. Y fíjense aquí, dice, así que se quedó Jacob solo. Era de madrugada. Esto era de madrugada, porque más adelante dice que peleó con el varón, dice, hasta que rayaba el alba. Entonces quiere decir que, no sé, probablemente de 3 a 5, 4 de la mañana. Y se quedó solo. Hay momentos en los que tú vas a tener que estar solo, clamando al Señor. Y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y dijo, déjame porque raya el alba. ¿Qué quiere decir? Era un ángel. ¿Por qué le estaba diciendo que lo dejara? Porque ya era el amanecer. Hay horas en la noche. Yo oro de madrugada. Hay horas en la noche donde la bendición va a ser mayor. Hay horas en la noche donde hay ángeles ministradores. Y tú lo puedes sentir. La oración de madrugada es muy... ¿Alguien ora aquí de madrugada? El Señor te despertó, el Señor te despierta. El Señor te despierta. A mí el Señor también despierta de 3 a... Y de repente cuesta trabajo porque de repente estás bien cansado y no quieres. Pero aquí vemos una ley, 2 leyes espirituales. El Señor te pide estar solo. O sea, en la soledad de tu casa. Y 2, antes de que raye el alba. Si aplicamos la inteligencia de este Jacob y empezamos a hacer esto, le aseguro que su 2025 va a ser diferente. Orar de madrugada y ¿cuál era qué espíritu tenía Jacob? Aferrado. Era un aferrado. Ese vato sí era aferrado. Imagínense que luchó con un ángel. Imagínense el ángel le dijo, ya déjame. El ángel le dijo, ya déjame. Y le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Así tú tienes que hacerle con el Señor. Oración. ¿No veo mi milagro? Y lo vas a ver. El Señor es bueno. El Señor te concede literal, si es su voluntad, yo he visto milagros impresionantes en mi vida. ¿Por qué? Por aferrarme. Ayunos, oraciones. ¿Qué va a pasar? Que vas a ver tu milagro. Oración de madrugada y en la soledad. Me impacta, le dice, no se dirá más tu nombre, sino Israel. Vamos a ir al 35. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre ustedes. Dice, limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué decía el Señor? Que limpiad vuestros vestidos significa como santifíquense. Y que quitaran los dioses, porque tenían dioses, estatuas de no sé qué dioses de ese entonces. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Por segunda vez el Señor primero le había dicho el ángel, ahora ¿quién le había dicho? Dios mismo. Le dijo, tu nombre es Jacob. Dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación, conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti, dice, daré la tierra. Vemos ahorita, fíjense cómo, después de 4100 años, un país próspero, un país, ¿saben qué significa Israel? El que lucha con Dios. Ustedes pueden ver, Israel viene de lo que es el hebreo, Israel. Israel es como el que lucha y él es una abreviación de Elohim, que es Dios. Entonces Israel es el que lucha con Dios. ¿Por qué? Porque había luchado con el ángel y había vencido. Pero realmente Dios le había puesto unas pruebas y él pasó la prueba y le otorgó el nombre de una nación a alguien que no se lo merecía. ¿Ese nombre de quién era? ¿Quién? De Esaú. Esaú era el que por ley le tocaba esa bendición. El hermano, pero vendió la primogenitura. Ahora, fíjense cómo esta ley espiritual, Dios se la entregó a alguien por aferrado. Era bien aferrado y bien estratega. Entonces, si algo nos tenemos que nosotros quedar, es ser aferrados. Si tú te aferras
así duro este año y aplicas estas leyes espirituales, no sé si estuvieron aquí, pero el de la primicia, que lo subí en YouTube, si tú aplicas esto y aplicas lo de la primicia, el 2025 al final de año me cuentas cómo te va. Y eso no se los digo yo, se los dice el Señor, porque el Señor no miente. El Señor no miente. ¿Pasas mi Biblia? Casi no me hallo con el iPad, es nueva, ¿no? Porque la pantalla, yo soy más de la vieja escuela, que yo les voy a decir algo, la verdad, no hay nada como esta, esta sí, la tablet literal la compré porque un aplauso al que nos regaló esta pantalla, ¿no? No sabemos ni quién es, Llegaron nuevecita, ahí está la caja, nuevecita de paquete nos la entregaron, pero no le entiendo al iPad, me cuesta mucho trabajo. Vamos a ir al 25, no es que Dios tuviera un favoritismo con el menor, pero Dios, como sabe todas las cosas, pues Dios ya sabía qué es lo que iba a acontecer, pero realmente Dios no podía faltar a su palabra. Esa bendición le correspondía a Esaú y no a Jacob. Si nosotros vamos a lo que es el capítulo 25, al verso 22, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Dice, y el mayor servirá al menor. Muchas veces el Señor va a elegir al menor. Y no porque el Señor no quiera respetar la primogenitura o la bendición que merece el primero, sino pues porque a veces uno más chico sale pues más vivo que el más grande, ¿no? Jacob, aferrado. Y hablando de eso, yo tengo algo para ti. A mí el Señor me dijo algo. O sea, yo cuando estaba leyendo esto, a mí me dijo, Julia, que te dijera algo Dios. Viene algo bien grande para tu vida. Escúchame lo que te voy a decir. Vas a empezar a sentir un amor por Dios que nunca había sentido. Tú el día de hoy tenías una posada de tu escuela y tienes 15 años. ¿Sabes qué hubiera hecho otro niño de tu edad? Yo sabía que tú querías venir a este lugar y el Señor en la mañana me empezó a decir esto para ti. Tú pusiste en primer lugar a Dios y tú vas a ver la mano de Dios, tú vas a empezar a ver cosas y vas a empezar a ver milagros que ninguno de nosotros vamos a ver, inclusive habemos adultos que ponemos en segundo lugar a Dios, aún a pesar de que tenemos más edad que tú. Y tú vas a empezar a ver la mano de Dios, Dios se te va a empezar a revelar. Y Dios me dijo que tus hermanos van a ir al conocimiento de Dios, no por tu mamá, por ti. Me gustaría que pasaras, nos dijeras qué fue lo que pasó. Tu mamá me dijo que tuviste un sueño con el Señor. ¿Y sabes por qué estás viendo eso? ¿Sabes por qué el Señor te dio ese privilegio? Porque lo estás poniendo en primer lugar. A mí el Señor en este año solamente me ha dado 2 palabras directas para una persona. Cuando yo se lo dije a esa persona así como tú lloró. Y eso fue hace 8 meses. No es que yo esté saltando palabras por palabras. A mí cuando el Señor me habla directo y me dijo, le vas a decir eso a Julia. El Señor tiene algo bien especial para ti. Me gustaría que sí, nos compartes lo que viste. ¿Te parece? ¿Quieres pasar a este lado? Tiene una persona al lado de mí. Y la verdad no recuerdo, pero yo cuando me estaba imaginando todo, sabía que era Dios o Jesús, que ahorita no recuerdo bien quién de los dos era, pero era un hombre alto, de pelo largo, castaño, de rizos. Le vi la cara, le vi los ojos, era una persona muy atractiva, me llenaba de paz. Y al lado había una lucecita de mí, una luz que yo decía que no me quería ir de ahí, yo me quería quedar ahí porque decía, o sea, no tengo ninguna preocupación, estoy feliz. La verdad es que de lo feliz y en paz que estaba no pensaba ni en mis papás, ¿qué es lo que más amo? Ni en mis hermanos, no pensaba en nadie, simplemente pensaba en mi paz. Yo le decía, déjame aquí. O sea, aquí puedo, servirte, puedo orar, puedo cantar, nadie me escucha, nadie me ve. Y yo me quería quedar ahí. El sueño ayer
estábamos esperando la comida y me puse mis audífonos, me puse a escuchar música y le dije a mi mamá, le mandé mensaje a mi mamá y le dije, mami, ¿me despiertas cuando pues ya esté la comida? Y el chiste es que así me dormí y tuve un sueño en el que mi mamá y todos los de la célula, como, no vi en sí caras, solo vi a mi mamá, pero yo sabía que los que íbamos caminando en el muelle eran las personas que estaban en la célula. Nunca, no vi ni la cara de Daniel, ni de Carlitos, ni de ustedes, pero yo sabía que eran los que estaban en la célula, en el grupo de la célula. Íbamos caminando por el muelle y el día estaba como pues azul, soleado, bonito, y en eso volteo al cielo y veo una imagen de un corazón con un faro así de esos del parque y 3 líneas así. ¿No tienes foto? Y vi esa imagen y yo empecé a sentir una angustia porque sabía que era Jesús, que pues ya venía. Y empecé a sentir una angustia porque yo sabía que no iba a ir con Jesús y que me iba a quedar aquí, que pues no había cumplido. No había seguido a Dios a tiempo. Y yo sabía que mi mamá se iba a ir. Yo estaba segura que mi mamá se iba a ir con Jesús. Y yo le dije a mi mamá, voltea. Y me dice, es Jesús. Y en eso, como que algo nos arroja al mar. Y el muelle se vuelve alto. Y yo volteaba hacia arriba. Y eran como los cajones que traen los trailers abiertos, cayéndose al mar. Y estaban los postes de, pues como los palos de madera del muelle. Y me acuerdo que como que el agua me llevó a uno y yo estaba así agarrada. Y estaba como que viendo volteé, estaba viendo como que quiénes estaban, qué estaba pasando. Y cuando volteé, varias personas habían como que así desaparecido. Y entre ellas estaba mi mamá. Y en eso volteó hacia arriba y había como algo así, un destello así. Yo sabía que era Jesús, que ya se había llevado a las personas que pues lo habían seguido, lo habían amado y lo habían respetado y de la nada aparecí como en un lugar de supervivencia, que nos estaban enseñando en cómo sobrevivir como al agua, para que no nos llevara la marea. Nos estaban enseñando que si hacíamos así, el agua pasaba por acá y se llevaba a otra persona de atrás. O sea, cosas como, locas de, pues, si hacíamos así pasaba el agua, si hacíamos así no pasaba y no te llevaba el agua. Y en eso, así, y empezaron a caer cosas como que algo se cayó del lugar ahí. Y pues de lo demás no me acuerdo. Y mi mamá me despertó que ya estaba la comida. Y ya. El Señor viene. Es un hecho que el Señor viene. Ayer soñé eso también. Y no es algo como que yo esté soñando, pero la palabra de Dios dice que va a haber un día en la que la gente va a estar arrebatada. Y ese tiempo, lo creo o no, está pronto a suceder. Los tiempos, según la Biblia, habla de que en pocos años, y no es, no por nada, mucha gente, lo que vio Julia al principio, no fue su imaginación, ella cree que fue su imaginación, pero ella en tratar de imaginar al Señor le puso una revelación, porque todo ese acontecimiento tú no lo puedes generar por ti mismo, de la nada. Tú imaginas lo que quieres imaginar, pero eso fue una revelación de Dios. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? El Señor le regaló eso, ¿por qué? Porque ella se está acercando a Dios. Ella está cumpliendo una ley espiritual y Dios la está respaldando con sueños y visiones. Y no va a ser lo único, que va a haber más. Pero fíjense cómo es bien importante. Cuando Dios te pone una prueba, pasarla. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor
proveyó, sustentó y ayudó a Jacob toda su vida. Y si tú aplicas lo que Jacob aplicó, va a pasar lo mismo contigo. El Señor va a estar contigo. El Señor, un aplauso a nuestro Dios. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias, mi Dios, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios fiel, porque eres un Dios glorioso, mi Señor. Muchas gracias, Padre Santo, porque tú permites, Señor Jesús, que vengamos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por lo que le hiciste ver a Julia, Señor. Tu misma palabra dice, Señor, que tú le revelaste, Señor, esas cosas a los niños, Señor. Tú decidiste revelarse a los niños, Señor, y no a los sabios, no a los entendidos, Padre. Se cumple tu palabra, Señor. Muchas gracias por tu fidelidad, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios hermoso, porque sabemos, Señor Jesús, que si nosotros entendemos las leyes espirituales, Señor, tú, Señor Jesús, no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, sino que lo que dice tu palabra se va a cumplir, Señor. Se va a cumplir si nosotros aprendemos, Señor, a poner por obra las leyes espirituales. Yo te pido, Señor, que un hambre de tu palabra, un hambre de esas leyes espirituales vengan sobre el corazón de cada uno, Señor, de estas personas que vinieron hoy a escuchar tu palabra, para que se vayan llenas de ti, Señor, se vayan, Señor Jesús, con el cumplimiento de una promesa, Señor. Ellos no están aquí por coincidencia, ellos están aquí porque vinieron a escuchar palabra tuya, Señor, palabra, Señor, revelada, Señor, que si ellos lo ponen en obra y la aplican, Señor, yo sé, Señor, porque tu palabra lo dice, que será el 2025 un año victorioso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. It's done. Díganme qué aprendieron. Persistencia. ¿Qué más? Aferrado. Jacob era aferrado. Aferrado. Jacob era aferrado. No era fuerte. Le arrebató la bendición a su hermano. Luchó contra el ángel. Venció al ángel. Cuidado con tus palabras. Tener cuidado con tus palabras. Eso es bien importante. Porque puedes tú trabajar, puedes esforzarte mucho, pero una palabra equivocada y por bendición, tú puedes esforzarte mucho y si dices algo erróneo, esa bendición, y no porque Dios no te quiera bendecir, sino porque tú mismo la echas a perder.